Durante mediados de los años 80, el clan de 6 miembros secuestraba empresarios, los mantenía cautivos en una casona de San Isidro, y cobrara el rescate para luego asesinarlos. En la casa en Martín y Omar 544, en pleno corazón del aristocrático barrio, el clan mantenía cautivas a sus víctimas para luego asesinarlas. Daniel Maguila Puccio y los cómplices de Arquímedes, Roberto Óscar Díaz y Fernández Laborda continúan. Los demás implicados están muertos. Maguila nunca habló. Los demás socios de Puccio detallaron los escalofriantes ritos que el clan seguía antes de cada crimen, que revela bastante de la personalidad de Arístides Puccio, el jefe del plan. Los domingos iban a misa a la catedral. El padre de saco y corbata, la madre y las hijas con sus mejores vestidos, los hermanos varones con ganas de mirar chicas, porque ninguno era muy religioso. Su apellido no pertenecía al círculo de las familias tradicionales de San Isidro, pero los 3 hijos jugaban al rugby en casa y eso les había permitido el roce social que tanto anhelaban. Arquímedes 56, era contador y dueño de la roticería Los Naranjos, donde los chicos del casi compraban sándwiches y extendían el tercer tiempo luego de los partidos. Severo con sus hijos, poco sociable, hombre culto y de palabras justas, todos lo conocían por su obsesión de barrer la vereda. Salía cada media hora con la escoba y nos decía, hay que ayudar a mantener lindo el barrio, recuerda un vecino. Tenía la manía de asomarse varias veces al día desde la pequeña ventana de su escritorio para controlar lo que pasaba en la cuadra. Epifanía Calvo era profesora de contabilidad y matemáticas en la Escuela de Enseñanza Media y Técnica número 1 de Martínez y del Colegio María Auxiliadora. Rubia y muy devota, era una mujer callada y discreta que soportaba la crisis de su matrimonio en silencio. Mamá y papá ya no se hablan, pero hay que permanecer juntos por la familia. Estaba obsesionada por las dietas y el peso. Las 2 hijas eran la debilidad del padre. Silvia Inés 25, profesora de pintura y dibujo en el Colegio María Auxiliadora, era una chica muy religiosa y callada. Adriana, de solo 14 años, era la luz de mis ojos para Arquímedes. Alejandro 26, admirado win 3/4 del Club Atlético San Isidro y de los Pumas, se había lucido en las giras por Europa y Sudáfrica, y era dueño de Hobby Wind, el mejor negocio de windsurf y esquí de la zona. Daniel Maguila 23, jugador de la tercera del club, amante de los viajes, convertido al budismo zen y fanático vegetariano, todos los que usan tapado de piel son unos asesinos, repetía. Guillermo, quien había viajado en esos años a Nueva Zelanda por una gira de rugby y nunca más regresó. La familia es todo, solía repetir Arquímedes. Déspota, manipulador y cruel, organizó su terrible banda criminal involucrando a sus propios hijos en asesinatos y torturas atroces. Los orígenes se remontan al violento 1973, en una Argentina convulsionada. A finales de ese año Puccio, entonces subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Buenos Aires, conoce a Guillermo Luis Fernández Laborda, administrador del Hospital Ramos Mejía. Fanáticos de ultraderecha sienten que tienen muchos puntos en común. Pero la vida los lleva por caminos diferentes. Se reencuentran recién en 1982 en la aduana, donde Fernández Laborda era comisionista. Café de por medio en la confitería ideal de Suipacha y Corrientes, Arquímedes se lamenta, las cosas no andan bien económicamente. Y le propone una salida, hacer un secuestro extorsivo. Puccio ya había comenzado a reclutar a los integrantes de su futura banda. Unos días antes había contactado a Roberto Óscar Díaz, un mecánico que trabajaba en Alberto J. Armando Automotores, a quien le había sugerido un negocio muy redituable: secuestrar empresarios y pedir rescate. La Argentina es un quilombo y tengo banca para hacerlo. ¿Cómo elegían a las víctimas? Su modus operandi marcaba a los candidatos porque eran conocidos, amigos de los hijos del rugby o gente cercana a algún miembro de la banda. De esa forma era más fácil acercarse, atraparlos con la guardia baja ya que no desconfiaría de ellos, eran del mismo círculo social. En la primera semana de julio los 3 hombres se reúnen en el departamento de la madre de Puccio. Y juntos planean el primer secuestro. Ricardo Manoukian, un joven de 24 años, cuya familia era dueña de los supermercados Tanti de zona norte. El 21 de ese mes a las 6:30 de la mañana, en una pizzería frente a la estación San Isidro, Puccio vuelve a reunir a sus cómplices. Allí presenta al último miembro de la banda, el coronel retirado Rodolfo Franco. Los delincuentes trazaron un plan sin errores incluyendo a Alejandro como pieza clave, ya que eran conocidos del rugby. El 22 de julio, bien temprano por la mañana,
Alejandro se paró en una concurrida esquina de San Isidro y esperó a su amigo, que debía pasar por allí camino a su trabajo. Los Puccio sabían que Manoukian solo iba a parar frente a un conocido. Su tío había sido secuestrado y asesinado y toda la familia había realizado un curso antisecuestro que los instruyó para ponerse a salvo en caso de ser interceptados, haciendo girar el auto 180 grados para luego huir. Díaz contaría, a Manoukian lo habían colocado en el primer piso, en el baño de la oficina de Arquímedes. Estaba con las manos atadas con una soga y sentado dentro de la bañera, con la cortina del baño cerrada. Todas las paredes del baño estaban forradas con papel de diario. El muchacho estaba muy atemorizado. Yo hablé con él, no me acuerdo lo que le dije, pero quería tranquilizarlo, serenarlo. Era un muchacho alto, delgado. Le alcanzamos unos sándwiches. Alejandro Puccio también se encargó de cuidarlo y de abrir y cerrar el portón cuando lo llevamos. Durante 11 días los Manoukian vivieron un infierno. Uno de los tíos del chico se hizo cargo de seguir la negociación con la banda. La familia había decidido pagar los $500.000 de rescate. No lo podemos largar. Me conoce y va a hablar. Este es un pacto de sangre y acá estamos metidos todos. Fernández Laborda relató el final. Puccio trajo una botella de whisky. Yo tomé 3 o 4 vasos. Después bajamos a Manoukian desde la planta alta, estaba maniatado y encapuchado. Lo metimos en el piso de la parte de atrás del auto de Puccio. Agarramos Panamericana para el lado de Escobar. Desviamos por un camino de tierra, pasamos 2 puentes y paramos. Allí Puccio me dio el revólver calibre 38. Y me dijo, tomá, tenés que limpiarlo. Pensá en tu familia. No puedo. Pero al mismo tiempo gatilló. Puccio miró la escena en silencio. Cuando todo terminó lo palmeó, cumpliste con tu deber. Los asesinos arrojaron el cadáver cerca de un arroyo. Una semana después de pagado el rescate, un cirujano encontró en un descampado el cuerpo de un joven. La policía informó que presentaba 3 tiros en la nuca. Tenía los pies y las manos atadas. Arquímedes quería armar una cárcel del pueblo. Y buscó todos los elementos necesarios, sogas, mantas, cinta adhesiva muy ancha y cadenas. Hernán Ponce, un amigo de los hijos, el 24 de agosto de 1982 le escribió una carta a Maguila. Tu viejo estuvo preguntando precios en una casa de antigüedades para saber cuánto le saldría un juego de esas bolas con cadenas que se usaban en la Edad Media para sujetar esclavos. La víctima sería Eduardo Aulet, de 25 años, jugador de rugby del club La Salle. Puccio había conocido a Gustavo Contepomi, cuya hijastra estaba casada con el padre de Eduardo. Ese nuevo socio sería el entregador. Puccio me propuso el trato. No era difícil, yo podía entregar a Aulet porque lo conocía. Hicimos 3 reuniones en la casa del coronel Franco. Después otras más en la casa de San Isidro. Allí estaba Alejandro, quien dijo que lo conocía del rugby. Quedamos en que yo iba a decirle que tenía un negocio para proponerle. Y así lo haríamos caer. Manejó unas pocas cuadras cuando vio a Contepomi en una esquina. Su conocido le hizo señas y no estaba solo, lo acompañaba Fernández Laborda. Este es el hombre del negocio del que te hablé, le dijo. Subieron al auto y lo llevaron hasta una supuesta fábrica. Allí Fernández Laborda sacó un cuchillo y lo amenazó. Aulet no se resistió. Dieron varias vueltas antes de dirigirse a la casa de Puccio. Vi a Aulet al día siguiente. Estaba secuestrado en un cajón o casilla de aproximadamente 2 metros de lado y alto, como para que una persona deambulara dentro. Ese cajón estaba a su vez dentro de una carpa armada en el escritorio de Puccio. Aulet estaba sin atadura alguna, y sin capucha o venda en sus ojos. Nos miramos solo un segundo y no nos dirigimos la palabra. Queremos $350.000 por su hijo. La voz de Puccio sonó metálica en el teléfono. Florencio Aulet pidió una prueba de vida. Los secuestradores le ordenaron al joven secuestrado que escribiera una carta para su mujer, le ordenó: sea amoroso, ponele cosas íntimas. Querida Rolly, te quiero muchísimo y no sabes todo lo que te necesito. Por favor no hables con nadie de esto, ajústense al reglamento de seguridad. Tranquiliza a papá y confíen. Tranquilízate vos también y cuida a Sonia, su perra. Yo aquí, pese a que me tratan muy bien, no aguanto más,
las horas son días, por favor terminen rápido todo esto. Por favor, quiero estar junto a ustedes. Por favor. Por favor. Al cuarto día los secuestradores dejaron de llamar. Las negociaciones se habían dilatado y estaban alterados. Puccio fue terminante, el padre afirma que no puede pagar ese dinero y para colmo la mujer hizo la denuncia a la policía. Es una barbaridad. A este hay que eliminarlo. Sacamos a Aulet de la casa, con las manos atadas y encapuchado. Lo metimos en el baúl del Dodge 1500 de Franco. Llegamos a un lugar cerca del hospital de leprosos de General Rodríguez. Tomamos una calle de tierra, paramos cerca de una arboleda y ya estaba hecho un pozo en la tierra. Lo hizo el albañil boliviano que trabajaba para Puccio. Abrimos el baúl. Fernández Laborda me da un revólver, y Puccio me exige la prueba de fuego, porque todos estamos metidos en lo mismo. Sin pensarlo le disparé 2 o 3 tiros en la cabeza. Entre todos sacamos el cadáver, lo arrojamos al pozo y lo tapamos con tierra. A los pocos días, Puccio cobró el rescate, se quebró Díaz. Habían pasado casi 10 días cuando volvió a sonar el teléfono en lo de la familia Aulet. Esa misma voz metálica dijo casi como disculpándose, tuvimos contratiempos. Y les comunicó que estaban dispuestos a reducir las pretensiones económicas, exigimos $100.000. 250.000 menos que la primera vez. Rolly dijo, yo voy con mi papá y pago. Exigió una prueba de vida. No se la dieron. Ella no sabía que Eduardo ya estaba muerto. Ha llegado a feliz término. Mientras dejan el dinero nosotros entregamos a Eduardo en el auto. El cuerpo de Aulet fue hallado el 18 de diciembre de 1987 en el descampado de General Rodríguez. Rogelia quiso estar presente cuando los peritos del Cuerpo de Antropología Forense hicieron las excavaciones en la zona señalada. El cadáver estaba en avanzado estado de descomposición, con las manos atadas en la espalda. Vestía las ropas con las que había sido secuestrado. Su viuda lo reconoció, es Eduardo. Emilio Naum, dueño de los locales MC Taylor y MC Schus. Pero las cosas no salieron como esperaban. Arquímedes intentó contactarlo con la excusa de poner un local en San Isidro, pero Naum no estaba interesado. 2 días después lo interceptan, forcejearon, y Naum fallece. Su última víctima sería Nélida Bollini de Prado, una empresaria de 58 años, viuda y dueña de una funeraria y de 2 concesionarias Ford. Su familia contactó a la policía inmediatamente. La jueza María Servini de Cubría comenzó una investigación que terminaría 32 días después. Defraudaciones y estafas atraparon a Arquímedes y a Maguila cuando estaban a punto de cobrar el rescate. La casa está llena de dinamita. Apenas entren, vuelan todos por el aire, amenazó el jefe del clan. Su hijo se quebró, la tenemos en el sótano de la casa. Díaz describió la intimidad de la banda con rigor y precisión. Puccio nos daba la orden de matar. Nos ponía la mano en el hombro, nos manejaba, nadie podía decirle que no. Los miembros de la banda coincidieron, Puccio infundía temor. Manipulaba las relaciones. Mira que me enteré que Díaz no te banca. Puede matarte así que no hagas cagadas, le dijo a Gustavo Contepomi, el entregador de Aulet. Arquímedes le había pedido al albañil Vilca que construyera con madera barata un ataúd, con la medida exacta de Contepomi. Puccio dejaba entrever con sonrisa socarrona, que había más cajones, y que cada uno tenía el suyo. En el clan reinaba Arquímedes, pero nadie confiaba en nadie. Todo era traición. En las reuniones que mantenían antes de asesinar a sus víctimas, Arquímedes solía abrir una botella de whisky y todos brindaban. Le gustaba hablar de política. Tenía sobre su escritorio el libro del Plan Quinquenal de Perón. Juraba que lo había leído más de una docena de veces. Soy montonero y cuando llegó la democracia quedé en Pampa y la Vía, decía como justificando su nueva actividad. Nunca hacía referencia a su pasado ligado a la extrema derecha y a la AAA. Y agregaba que todas las víctimas eran culpables por haber colaborado con la dictadura con sus millones mal habidos. Teñía de falsa ideología sus brutales crímenes. Pomposamente firmaba los mensajes para los familiares, Ejército de Liberación del Pueblo, o Movimiento de Liberación Nacional. Lo único que le importaba era la plata, y nos mexicaneaba los botines, afirmó Díaz frente al periodista Rodolfo Palacios, hace 2 años.
Puccio era obsesivo y meticuloso. Le gustaba tener todo bajo control, organizado. Anotaba cada detalle en cuadernos y agendas. Daba órdenes con tono militar. Nunca tuvo un gesto de piedad ni arrepentimiento. Disfrutaba del sufrimiento y del miedo. Se sentía poderoso. El 22 de junio de 1984 el clan ejecutó un nuevo secuestro. El marcado fue el empresario Emilio Naum, dueño de los locales de venta de ropa y zapatos de hombre MC Taylor y MC Shoes. Pero las cosas no salieron como esperaban. 2 días antes le propuso un negocio: quiero abrir MC Taylor en San Isidro y que Alex sea el modelo para tu marca. Naum le dijo que no estaba interesado, pero Puccio se quedó. Quería estar seguro de que el tipo reconozca mi cara para el gran día, le informó el jefe del clan a sus socios. Lo esperó en la esquina del Museo San Martiniano, muy cerca de los bosques de Palermo. Sus socios lo siguieron de cerca. Le hizo señas y subió al auto. Volvió a hablarle del negocio. El empresario le dijo que no quería saber nada. Puccio se enojó. Te vamos a secuestrar. Intentó atarle las manos con una soga. Naum se resistió. Fernández Laborda lo tomó del cuello. Díaz se sumó a la lucha. El coronel Franco entregó su arma. En medio del forcejeo se escuchó un disparo. La bala impactó en el pecho de Naum. Corrí hacia el Falcón, donde ya estaban Franco y Díaz. Arquímedes se quedó limpiando las huellas con la mayor parsimonia y tranquilidad del mundo, relató Fernández Laborda. No te olvides de suscribirte a nuestro canal para entender la mente criminal. Los esperamos con más casos criminales.